Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Manuela Zuleta Martínez y hoy les voy a presentar el ejercicio 2.14. Primero que todo, vamos a hacer la comprensión del ejercicio y la lectura de este. La tapa de una escotilla de techo, cuyo peso por unidad de área es de 13 libras sobre pie al cuadrado, tiene bisagras en las esquinas A y B. La bisagra en B no ejerce ninguna fuerza de empuje axial y se mantiene en la posición deseada con una varilla CD que tiene un pivote en C. Un pasador en el extremo D de la varilla cabe dentro de uno de los varios huecos taladrados en el borde de la tapa. Determine A, la magnitud de la fuerza ejercida por la varilla CD y sobre las bisagras en función de las dimensiones A y B de la tapa. B, qué tanto se incrementan las fuerzas ejercidas por la varilla CD y la magnitud de las reacciones en las bisagras, si el peso de la escotilla aumenta a 15 libras sobre pi al cuadrado y se modifican las dimensiones de la tapa y en lugar de tener A 32 pulgadas y B 26 pulgadas, se tiene A y B igual a 32 pulgadas. Para poder comprender lo que nos está diciendo el ejercicio, debemos empezar a realizar un diagrama de cuerpo libre sobre las fuerzas y las reacciones que se están ejerciendo en este. Entonces, en primer lugar nos dicen que en este cuerpo rígido vamos a tener dos bisagras en el punto A y B, donde la bisagra del punto B no tiene fuerza o empuje axial. Lo que quiere decir esto es que no va a presentar ninguna reacción de fuerza en el eje donde está ubicada. En este caso, miramos que las dos bisagras están ubicadas en el eje X, por lo que la bisagra del punto B no va a tener reacción de fuerza en BX, que a diferencia de A, pues sí va a tener las tres reacciones de fuerza. Además de las bisagras, que tienen ciertas reacciones, tenemos otra fuerza que va a ser W, que va a ser el peso de esta escotilla que nos presentan en la imagen. Como es una escotilla rectangular o cuadrada, dependiendo de los puntos A y B, pues el centro de masa va a estar ubicado justamente en la mitad de B y de A. O sea que vamos a contar con esta otra fuerza justamente en la mitad de la escotilla. También presentamos una fuerza DC, que DC vendría siendo la fuerza de la varilla. Ahora, DC no está completamente vertical, por lo que tiene puntos en DCY y DCZ, que estos los hallaremos próximamente. Pero hay que tener muy en cuenta que pues DC no está completamente vertical, sino que tiene un grado de inclinación, por lo que hay que encontrar estas otras magnitudes. Nos presentan otros valores, como son el grado de inclinación de la escotilla, que miramos que está a 50 grados del eje como tal. Nos presenta la distancia desde el punto A hasta el punto C. Nos presenta la altura que tiene de C a D. Y con esto pues hallaremos los demás factores. En este diagrama que realicé, pues quiero mostrarles cómo vamos a sacar los factores de C en Y y de C en Z. Lo vamos a realizar necesitando, en primer lugar, ley de senos y cosenos, y también algún tema de Pitágoras. Acá lo que vamos a realizar para poder sacar los componentes de C en Y y Z será utilizar los datos que nos habían dado en el ejercicio, que la altura de la barra que contiene la fuerza de C, pues va a ser de 15 pulgadas, y desde el punto C, que es la parte inferior, hasta toda la esquina donde está la bisagra A, van a haber 7 pulgadas. Y también tenemos en cuenta este ángulo de 50 grados, que es la apertura de la escotilla con el eje Z. A partir de aquí, pues ya podemos empezar o podemos encontrar el ángulo superior donde está ubicado el punto D. Encontramos este ángulo y, como la regla de los triángulos dice que la sumatoria de todos sus ángulos debe ser igual a 180 grados, pues podríamos sacar este último ángulo azul, que es de 109 grados. Ya a partir de acá, debemos de sacar el ángulo opuesto, que vendría siendo el verde, que sabemos que va a formar 180 grados en total, por ser una línea recta, pues entonces sería 180 menos 109 grados, que fue el ángulo que encontramos, dándonos como resultado 71 grados, que es el que vamos a utilizar para encontrar pues los componentes en Z y Y de esa fuerza DC. En este diagrama les quiero mostrar cómo vamos a sacar los componentes de W, ya que W está ubicado en el plano de Z y Y. Por lo que tiene una componente en Z y una componente en Y. Miramos que pues la figura mostrada en pantalla es como si viéramos la imagen de un lado, por lo que quiere decir que W está justamente ubicado en A medios. Y pues que de allí vamos a sacar los componentes de WZ y WY con este ángulo de 50 grados que vendría siendo la apertura de la escotilla, utilizando ley de senos y cosenos para poder encontrar las dos magnitudes de WZ y de WY. Les voy a presentar también las ecuaciones que vamos a estar utilizando para resolver este ejercicio, donde tenemos la sumatoria de fuerzas para cuerpos rígidos en equilibrio, donde la sumatoria de fuerzas en cada uno de los ejes va a estar igualado a 0. La sumatoria de momentos, que también estará igualada a 0, por lo que estamos en un cuerpo rígido en equilibrio. Y por último, ley de senos y cosenos, que pues nos estarán ayudando a encontrar algunos ángulos que no nos da el ejercicio.
ya entendiendo y conociendo con las gráficas anteriores cómo vamos a hallar los datos. Primero vamos a hallar el ángulo que se forma en la fuerza CD, utilizando esta regla y pues hallando el ángulo superior. Cuando hallamos el ángulo superior, pues vamos a hallar el ángulo inferior y de allí pues hallamos el opuesto, que era como les había mostrado en la gráfica. Ahora, para hallar W, todo va a variar en A y B. Lo primero que tenemos que hacer es pasar A y B, según los datos que nos den, de pulgada a pie, para poder hacer el proceso de estos datos que nos dan con este también que nos dan, que vendría siendo el peso por unidad de área. Así vamos a poder encontrar W. O sea que con estos datos, que van a ser variables, vamos a hallar el área. Y el área lo vamos a multiplicar por este dato que nos dan, que es unidad por área. O sea, lo multiplicamos y eso nos va a dar la magnitud de W. Luego de haber encontrado esto, pues vamos a hacer la sumatoria de fuerzas en cada uno de los ejes. Con la gráfica que nos habían dado, la gráfica que había mostrado anteriormente, pues sacamos las sumatorias de fuerzas en X, en Y y en Z, que nos van a dar este resultado. Ya sabemos, según esto, que AX va a ser igual a 0. Pero pues acá todavía tenemos muchas incógnitas que no podemos despejar. Lo que vamos a realizar en este proceso es la tabla de momentos de las fuerzas pues, que teníamos, de C, B y W. Eso lo vamos a hacer con respecto a A, que va a ser el punto que tomamos. ¿Por qué con respecto a A? Porque es el punto en donde más reacciones se concentran. Así que tomamos este punto justamente para cancelar esas reacciones. Y ya luego, pues vamos a hallar las reacciones en A. Ahora, tenemos tabla de momentos para DC, tabla de momentos para B y tabla de momentos para W, que vendría siendo el peso. En donde vamos a tener dos componentes, R, que va a ser la distancia desde el punto A hasta donde inicia la fuerza, y F, que va a ser la fuerza como tal, en los diferentes ejes. Teniendo en cuenta que J, en todos los casos, va a tener un signo menos por fórmula. Haciendo esta matriz, pues nos da que en la fuerza de C vamos a contar con un momento solamente en I de menos 7 dC por el seno de 71. En B vamos a contar con momentos tanto en J como en K de estos términos. Y de W vamos a encontrar en momentos en I y en K. Ahora, esta tabla que realizamos acá son tablas con los datos expresados. Miramos que en realidad no hay ningún dato de fórmula. Pero pues esto se va a cambiar, por ejemplo, esta B medios, A medios, se puede cambiar por los datos que nos da el ejercicio. Pero acá lo estoy dejando expresado para poder luego, con las fórmulas que nos van a dar estos, pues reemplazar por los dos datos que tenemos. Al igual que W, pues W también va a variar. En este punto, pues lo que ya hice fue la sumatoria de momentos, donde la sumatoria de momentos en X va a ser igual a esto. Miramos que en realidad sí podemos despejar el factor de C, porque todos los demás datos pues los tenemos. A pesar de que W y A en este momento están como variables, pues realizando un ejercicio con datos que nos dan, vamos a poder reemplazarlos. Y nos va a quedar todo esto en términos de números. Así que la única variable acá, o la única incógnita, va a ser de C. Por lo cual lo despejamos y nos va a dar esta fórmula. Esta fórmula es muy importante porque con ella vamos a hallar la fuerza de C con respecto pues, al peso y a los factores A y B que nos van a dar el ejercicio. En la sumatoria de fuerzas en Y, pues tenemos como tal esta ecuación que si despejamos BZ nos va a dar que va a ser igual a 0. O sea que BZ es 0. Y pues acá, en la sumatoria de fuerzas en Z, tenemos que va a ser igual a esto y que, como en el caso de la sumatoria de momentos en X, pues todas estas variables que tenemos acá son variables que vamos a poder reemplazar cuando tengamos los datos. En este caso lo estoy haciendo en términos de A y B y W. Así que BY lo podemos despejar y nos va a dar esta ecuación, que esta ecuación va a ser lo que nos va a determinar la fuerza en BY. Luego de tener pues eso, lo que vamos a hacer es que ya tenemos los datos de DC, BY y BZ. Los vamos a reemplazar acá para hallar las reacciones que tiene tanto en AY como en AZ. Acá en este punto lo que hicimos fue despejar estas dos reacciones que teníamos de la sumatoria de fuerzas que todavía no habíamos encontrado y ponerlas en términos de estos valores que ya conocemos con este despeje en la sumatoria de momentos. Entonces, pues a Y nos va a dar que va a ser igual a eso y a Z va a ser igual a eso. Entonces, lo que realicé fue con estas que ya habíamos obtenido anteriormente y teniendo los datos, tomamos estos datos donde A es 32 pulgadas y B es 26 pulgadas y el peso por unidad de área es 13 libras sobre pie al cuadrado, pues ya les había explicado cómo hallar W. Pasamos de pulgadas a pie, sacamos el área y el área lo multiplicamos por este dato que nos dan, que nos va a dar eso. Queda negativo porque es en dirección negativa. Ahora, lo que hice acá fue reemplazar todos los valores que ya teníamos en estas ecuaciones. O sea que
W por A medios, que es 16, por el coseno de 50, y allí pues ya no tenemos ningún otro valor que despejar, que nos va a dar esa fuerza de C. BY va a ser menos B medios, que va a ser 13, por W sobre B, que va a ser 26. Esto nos va a dar igual a la fuerza BY. Y aquí lo que hicimos fue, pues ya reemplazar estas que ya teníamos en estas ecuaciones para hallar las reacciones en A. Asimismo, con estas mismas datos que habíamos realizado antes, con estas mismas ecuaciones, podemos hallar cualquier fuerza de estas que tenemos acá y cualquier reacción con estos diferentes datos, cambiando estos datos, que es lo que se realizó en el Excel. Y pues ya, este sería todo el ejercicio. Con estos datos, con estas ecuaciones, podemos hallar cualquier fuerza, en este caso, o cualquier tipo de reacción con los datos que queramos. Así que muchísimas gracias por la atención.